Distinguidos delegados, delegadas y actores relevantes, a continuación y de acuerdo con el punto 7 del temario, aprobados los objetivos del desarrollo sostenible 1, 2, 3, 5, 9, 14. Venga. Los objetivos de desarrollo sostenible 1, 2, 3, 5, 9 y 14 que se revisarán este año en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas. Los abordaremos aquí a través de 3 mesas redondas dedicadas a analizarlo desde la perspectiva de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Como pueden haber observado, hemos buscado un cruce en las opiniones dada la transversalidad de la agenda, tendiente a la interacción en cada uno de estos temas ancla o estos temas centrales. O sea, queremos, en definitiva, que nuestros economistas hablen de medio ambiente, que los ambientalistas hablen de economía, hablen de sustentabilidad. Queremos un cruce de opiniones respecto a los temas que no son propios, pero que sí son bajo manejo de ustedes. La mesa redonda 1 estará dedicada entonces a la dimensión económica, la mesa redonda 2 a la dimensión social y la mesa redonda 3 a la dimensión ambiental. Entonces ahora damos inicio a la mesa redonda 1, que como les decía es la dimensión económica. Voy a invitar en primer lugar al señor Hugo Beteta, director de la sede subregional de la CEPAL en México, para que nos realice una introducción sobre este tema. Muchas Señor gracias. Hugo Beteta, tiene usted la palabra. Gracias, embajador. No puedo dejar de comentarlo, la alegría de compartir la mesa con 2 amigas muy cercanas al pensamiento de la CEPAL, Rebeca Greenspan, por supuesto, secretaria general de la CEGIB, y también Ileana Núñez Mordoche, la viceministra del MINSEX de Cuba, quien es también una extraordinaria amiga de la CEPAL, y por supuesto compartir la mesa con el secretario de Desarrollo Sostenible de Barbados, el exministro de Finanzas de Jamaica, y no sé si está el economista en jefe de la CAF que nos iba a acompañar, pero creo que es una excelente oportunidad para tratar de ponernos en el 2030 y pensar el futuro económico de la región. Y es en ese sentido que, conversando con Alicia, me decía, trata de imaginarte cómo va a ser el 2030 y cuáles van a ser las fuerzas motrices que nos van a llevar allá. La recuperación desde la gran recesión del 2009 ya lleva 8 años, pero esta recuperación ha sido mediocre. El mundo ha crecido con un promedio anual desde entonces de solo el 2.5%. Y este es el más bajo rebote de todas las crisis económicas globales después de la Segunda Guerra Mundial. Los episodios de alto crecimiento global en el pasado fueron resultado de un robusto crecimiento demográfico, especialmente después de la posguerra, también del crecimiento explosivo de flujos de inversión, comercio y de personas asociados con la globalización, y también, por qué no decirlo, de políticas desarrollistas activas desarrolladas por los estados. Pero estas circunstancias han cambiado profundamente. Las familias hoy son más pequeñas, los flujos de bienes, inversión y personas se han ralentizado y los gobiernos tienen menos grados de libertad para conducir la política pública. Antes de la crisis, 9 países de América Latina crecían a tasas de más de 5% anual. Hoy solo 2 países de la región crecen a tasas superiores del 5%. Entonces la pregunta obligada es si es posible retomar las altas tasas de crecimiento previas a la crisis en América Latina. Según datos del CELADE, a mediados del siglo pasado la población latinoamericana crecía a un 2.8% anual, mientras que en la actualidad el crecimiento demográfico de América Latina es solo 1.2% anual. En el pasado, el crecimiento de la población económicamente activa y de su productividad dieron un impulso al crecimiento en algunos países, pero los cambios en el tamaño de las familias, el envejecimiento y la creciente participación laboral de las mujeres han alterado el perfil demográfico de nuestra región.
Uruguay, Costa Rica y Chile habrán alcanzado el pico de número de trabajadores activos por cada dependiente en el 2020. México, Panamá y Brasil lo habrán hecho alrededor del 2025. Muchos países de nuestra región que van a experimentar tasas menores de expansión de la población económicamente activa también van a tener reducciones, por supuesto, en la tasa de crecimiento del PIB. Nuestra región enfrenta entonces la necesidad de acelerar su desarrollo antes que la población envejezca. En otras palabras, nuestra región podría envejecer antes de resolver sus problemas de desarrollo. Y los países que han tenido un proceso de transición demográfica más intensa también tendrán un cambio acelerado en la participación laboral femenina. Para la mayoría de los países, el horizonte 2030 se alcanzará con una población económicamente activa mucho más femenina y con mayores tasas de dependencia laboral que la de hoy. ¿Estamos preparados como región para enfrentar las tasas menores de crecimiento económico asociados con el fin de la transición demográfica? ¿Estamos preparados para aprovechar el bono demográfico y el bono de género para poder impulsar el crecimiento a largo plazo en nuestra región? Durante la segunda mitad del siglo XX, las exportaciones se convirtieron en el motor del crecimiento para muchos países. Los flujos de comercio global pasaron del 30% del PIB pasaron de un 30% del PIB en 1980 a un 60% del PIB en el 2008, antes de la crisis de Lehman Brothers. Nuestros países se afanaron por encontrar una salida a la crisis por la vía privilegiada de las exportaciones. Muchos países apostaron a la mano de obra barata, a los incentivos fiscales indiscriminados, a la regulación ambiental laxa y a la exportación de recursos naturales con escaso procesamiento y a la atracción indiscriminada de empresas internacionales, aunque frecuentemente insertadas en los eslabones más bajos de las cadenas de valor global. Pero ese modelo es cada día menos eficaz. Hoy el comercio ha caído a solo 55% del PIB global y los superávits comerciales persistentes de economías como Alemania, Corea, China y Japón cuestionan la estrategia de competir a la baja entre nosotros para salir de la trampa del bajo crecimiento. Y como vimos ayer, la automatización pondrá en jaque a países con mayor concentración del PIB o de la PEA en sectores manufactureros. El plan de impuestos del presidente Trump, lanzado ayer y diseñado para el retorno de los empleos a los Estados Unidos, también puede ser paradigmático de los desafíos para atraer inversión extranjera directa en el futuro. Entonces yo me pregunto, ¿pueden las exportaciones seguir siendo el motor privilegiado del crecimiento en nuestros países? ¿Podemos hacer que el crecimiento de empresas exportadoras en América Latina arrastre también al resto de nuestras economías? ¿Podemos seguir compitiendo a la baja entre nosotros, con incentivos fiscales opacos, de regulación laboral, permisividad ambiental o poco o nulo desarrollo tecnológico? La posibilidad de que las fronteras del mundo desarrollado puedan cerrarse rápidamente nos invita hoy a ver con ojos frescos el potencial de empleo y crecimiento de los mercados domésticos. Nuestras pequeñas y medianas empresas que dominan la estructura dual y heterogénea de nuestras economías pueden prosperar atendiendo necesidades domésticas o subregionales. Para ello, la masa salarial de nuestros países debe aumentar su participación en el PIB. Me parece que los países con mercados internos sustanciales, como México, Brasil o Argentina, o aquellos con voluntad de construir mercados internos ampliados vía una renovada integración, encontrarán nuevos espacios en esta etapa de la globalización. Podemos entonces recuperar una estrategia de crecimiento donde nuestros mercados internos sean un nuevo motor de desarrollo. Las políticas tradicionales para hacer frente a los vaivenes del ciclo económico han tendido a castigar la inversión, y en particular la inversión pública, tanto en la fase expansiva del ciclo como en su fase contractiva. En la fase expansiva del ciclo, las políticas económicas no han sido capaces de sostener la expansión de la inversión por largos periodos. Y en la fase contractiva, hemos utilizado la inversión pública como variable de ajuste con criterios de corto plazo. Preocupa que el nivel de inversión del gobierno central disminuyó un promedio de medio punto porcentual del PIB en América Latina en el 2015. 13 de 19 países de la región disminuyeron su nivel de gasto de capital en el 2015, principalmente por ajustes fiscales. Pero este tipo de ajuste puede prolongar la intensidad y la duración de la desaceleración económica
impactar la estructura productiva en el largo plazo y alterar, por supuesto, las trayectorias de crecimiento de nuestra región. La gestión macroeconómica del ciclo explica una buena parte de la brecha de inversión con economías asiáticas, con las asiáticas y del mundo desarrollado. Es decir, cada ciclo económico deja déficits netos de inversión en nuestra región, intensas contracciones de la inversión en la fase contractiva e insuficientes crecimientos durante la fase expansiva. Eso nos ha dejado grandes brechas de infraestructura, en capacidades de innovación tecnológica y de adaptación al cambio climático. La volatilidad de la inversión hace que las ganancias de productividad sean difíciles de sostener en el tiempo. Y como ya vimos, el crecimiento de la productividad en el contexto demográfico de la región es una cuestión de primer orden. Y es central, por supuesto, para alcanzar los ODS. En la CEPAL argumentamos que las políticas macroeconómicas no deben centrar su preocupación exclusivamente en la estabilidad nominal durante el ciclo, sino que deben incorporar consideraciones sobre los efectos que tienen estas políticas sobre las trayectorias de crecimiento, sobre la heterogeneidad productiva y sobre nuestra estructura productiva. Necesitamos una macroeconomía más desarrollista para América Latina en nuestra persecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2030. Finalmente, permítame hacer un comentario de economía política. La desconexión entre las realidades económicas y las expectativas de bienestar y movilidad social entre los votantes de economías avanzadas ha dado lugar a preocupantes retrocesos en la política. Los procesos políticos hoy muestran crecientes brotes de nacionalismo, xenofobia e inclusive un renovado militarismo, lo que se ha llamado la política del miedo. En 2009, un 90% de las elecciones nacionales en el mundo las ganaron partidos que ya gobernaban. Para 2016, la repetición electoral de los partidos de gobierno se redujo a tan solo el 40%. La política del miedo puede traducirse en mayores déficits fiscales, inflación, menores crecimientos de largo plazo y eventualmente en el desbaratamiento de nuestra gobernanza multilateral global, no solo en la OMC y en Basilea y en otros como el cambio climático, que es tan importante para nuestro futuro. Hoy el consenso de Washington está bajo ataque desde Washington y también, por supuesto, desde Londres y París. Pero la creciente estridencia política, creo yo, debemos contraponerla en América Latina con el imperativo de retomar el desarrollo con la igualdad en el centro, como bien lo ha propuesto Alicia, nuestra secretaria ejecutiva. Ningún país podrá escapar las tendencias demográficas, comerciales, tecnológicas y políticas que proveen este contexto determinante de largo plazo y que va a ser, por supuesto, determinante para nuestra región en la consecución de los ODS. La ocasión que hoy nos convoca es propicia para escucharnos y reflexionar, pero también es propicia para recordar que tenemos un origen común y que hoy más que nunca debemos aspirar a un destino común. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias por este aporte a la dimensión económica que nos pone en perspectiva para comenzar el diálogo de esta mesa con nuestros panelistas. Pero antes de dar la primera palabra, le entrego la palabra a la presidenta que quiere hacer un anuncio. Muchas gracias, buenos días. Nada más para anunciar que a las 10 de la mañana va a reunirse el grupo de redacción para las conclusiones que se han estado negociando durante estos días en la misma sala, saliendo aquí a mano izquierda, la sala Benito Juárez, a partir de las 10 de la mañana. Gracias. Ahora comenzaremos con la señora Rebeca Greenspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana. Rebeca, tienes la palabra. Muchísimas gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y a la CEPAL por invitarnos a participar. Por supuesto, es un placer para mí estar aquí de nuevo en el formato Naciones Unidas. Me recuerda tiempos muy felices de mi pasado reciente. También estoy encantada de estar aquí con amigos tan queridos en la mesa, querida secretaria de la CEPAL, querido embajador, por supuesto, Ileana Núñez, querida viceministra,
un placer estar aquí con usted. Pablo Sanguinetti, un placer. Y estamos esperando a Edison, ¿no? Sí. De Barbados, que nos va a acompañar. Yo voy a dividir mis comentarios en tres partes. Primero voy a hacer una reflexión sobre la agenda y cómo podemos avanzar integralmente en todas sus dimensiones. Yo creo que Juan Somavía ya me dejó el camino totalmente allanado, porque comparto totalmente la intervención de Juan en la mañana, muy esclarecedora y además, pero voy a hacer una pequeña reflexión sobre eso. Después voy a ir al tema de la dimensión económica, objeto de esta discusión, y en tercer lugar voy a ir a la contribución que desde el iberoamericano podríamos hacer nosotros a esta agenda. Entonces, mi primera reflexión es el cambio cultural, como bien lo decía Juan, de la indivisibilidad de los tres pilares del desarrollo sostenible. Y aquí la verdad es que, como bien lo decía Juan, pero déjenme decirlo de esta manera, los que pertenecemos a las comunidades de práctica, ya sea en el lado económico, ya sea en el lado social, ya sea en el lado ambiental, todos decimos sí. Por supuesto, los tres pilares del desarrollo sostenible. Pero hablamos con los economistas y dicen, los tres pilares del desarrollo sostenible, pero lo más importante, el crecimiento. Y nos vamos a los que estamos en el desarrollo social y decimos, sí, no, por supuesto, los tres pilares de desarrollo sostenible, pero lo más importante es el combate a la pobreza. Y nos vamos a la comunidad de práctica ambiental y nos pasa exactamente lo mismo. Nos dicen, no, claro, por supuesto, tres pilares de desarrollo sostenible, pero lo más importante es lo ambiental. Y por supuesto todos decimos que sí, pero la verdad es que no hemos cambiado la práctica de nuestro quehacer, de nuestra acción, de nuestra concepción para poder unirnos hacia realmente un desarrollo sostenible e integrado. Y aquí lo que hay que entender es que independientemente de cuál es la ventana de entrada de cada uno de nosotros al desarrollo sostenible, lo importante es que lleguemos al mismo lugar. O sea, que las políticas públicas que diseñemos estén integradas en las tres dimensiones. Cada uno de nosotros en la comunidad de práctica va a tener que entender cómo es que se diseña para que la otra dimensión esté incluida. Y aquí lo importante es entonces cómo integramos en las políticas públicas efectivamente las tres dimensiones. Cómo independientemente si entramos por crecimiento, por pobreza y desigualdad o por la sostenibilidad, llegamos al mismo set de políticas tal que lo que hacemos en un lado no contradiga lo que queremos lograr en el otro. Y eso requiere, como bien decía Juan, tiene muchos desafíos, pero en la arquitectura institucional tiene desafíos muy importantes. En primer lugar, en el gobierno. Bueno, el anuncio que se hizo acá de que México estaba integrando un Consejo de Desarrollo Sostenible, yo entiendo que hay otros países que están también innovando en esta dirección, a mí me parece un paso muy importante. Como en las estructuras estatales que están organizadas de manera sectorial, vamos a poder integrar las tres dimensiones. Pero esto tiene que ir acompañado, y aquí hago una advertencia, ¿cómo se diría? Advertencia, pero en el lado amable, de que esto tiene que ir acompañado de la capacidad pública de poder tener una visión de largo plazo. Porque también puede pasar que hagamos políticas juntos, pero para tener solo resultados de corto plazo. La capacidad de nuestros países de planificar a largo plazo se ha visto mermada desde los años 80 y hay que recuperarla. Nuestra capacidad de entender, como bien he dicho muchas veces, de que el corto y el largo plazo comienzan al mismo tiempo. No es que el largo plazo es un montón de cortos plazos chiquititos que se suceden. No, tenemos que planear el largo plazo desde ahora, desde que empezamos en lo inmediato, tenemos que planear a largo plazo. Y entonces estas dos cosas, como en términos de las capacidades del gobierno, la capacidad de poder integrar en algún espacio lo sectorial para que esté en las tres dimensiones, y nuestra capacidad de planificar a largo plazo. Segundo punto,
La educación. Juan, lo mencionabas, estamos educados hacia lo sectorial, hacia la fragmentación. Bueno, la educación tiene que cambiar, no solo en la interdisciplinariedad, porque ahora tenemos que irnos a la multidisciplinariedad, nuestra capacidad efectivamente de educarnos en todas las dimensiones del desarrollo sostenible, no solo en la especialización de cada uno de nosotros. Gran tarea de la academia. Y tercero, como también se dijo, el tema de la acción de la sociedad. Los ODMs eran una agenda basada fundamentalmente en el sector público. Hoy necesitamos una agenda que integre otras voces y sectores, y por supuesto aquí los sectores sociales de la sociedad civil y el sector privado son fundamentales. Último punto en estos primeros comentarios. La agenda es muy compleja. Los países tienen que tener un plan nacional de acción para cumplirla. Que no tenga 169 indicadores de una sola vez, porque eso es imposible. Entonces, esta capacidad de planificar presupuestariamente y en los planes nacionales de desarrollo hacia ello es muy importante. Me acaba de dar precisamente Jessica Falleta del PNUD el documento que han sacado de cómo están apoyando a los gobiernos precisamente en esa dimensión. A mí me parece que eso es un tema fundamental. Segunda parte de mis comentarios, que tiene que ver con lo económico, digamos, previsto en esta mesa. Y entonces yo quiero repetir 3 premisas de las que parto. Y yo creo que hay que repetir cosas que creemos sabidas, pero que no necesariamente están ganadas. Primera premisa: no volvamos a caer en la dicotomía de que el combate a la pobreza y a las desigualdades son 2 cosas diferentes. No volvamos a pensar que podemos combatir la pobreza sin combatir las desigualdades que afectan a nuestras sociedades. Estos deben ser indivisibles también. En el pasado tuvimos políticas públicas que trataron de combatir la pobreza y solo fragmentaron a la sociedad, porque el tema de las desigualdades no fue adecuadamente abordado. Y aquí tienen que ver también los indicadores. Y aquí tiene un papel muy importante la región, porque la región, coincido otra vez, puede ser líder en esta dirección. Por ejemplo, el tema de la pobreza multidimensional. El poder tener indicadores de pobreza multidimensional nos permiten una cosa muy importante, y es que nos permiten no tener una foto, sino tener una película. Y nos permite dar cuenta de las vulnerabilidades de los distintos sectores de la sociedad. Y nos permite dar cuenta también de las desigualdades horizontales que llamamos nosotros. ¿No eran 15 minutos? A mí me dijeron 15, ¿ah? Siga. Primera negociación. Siga. Me dijeron 15. Bueno, entonces, en este tema tenemos que ver tanto las desigualdades y el tema de la pobreza por ingreso como por grupos de población. Y es precisamente la interacción de estas 2 cosas la que causa la transmisión intergeneracional de la desigualdad y de la pobreza al mismo tiempo. Entonces necesitamos indicadores que nos den cuenta precisamente de ello. En América Latina, donde el 34% de la población, el 37% de la población está por encima de la línea de pobreza, pero no la podemos llamar todavía clase media. Bueno, precisamente esa vulnerabilidad, si nuestras políticas se dedican solo al sector por debajo de la línea de pobreza, estaremos haciendo un cálculo equivocado para poder llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. Segunda dicotomía falsa que tuvimos en el pasado, pero que yo la vuelvo a oír hoy en día otra vez, y es, bueno, primero crecemos, después distribuimos. Y entonces el concepto de
crecimiento incluyente queda por fuera. Y sabemos muy bien, y también por economía política sabemos muy bien que tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo, crecer con inclusión. Y aquí CEPAL ha tenido una tarea y una conceptualización excepcional en este tema. Entonces, yo quiero proponer que para ello, para estas dos cosas, pensemos en esta división que propongo para tratar de ejemplificar en las cosas en las que nos tenemos que situar. Primero, muchas veces hacemos cosas premercado, como digo yo, y postmercado. Nos dedicamos a las cosas premercado, o sea, que la gente llegue al mercado con educación, con salud, con habilidades, con capacidades, con nutrición. Y después hablamos del postmercado. Hablamos de la redistribución fiscal, de qué debemos hacer ahí, y me voy a referir a ambas. Pero hablamos mucho menos de lo que tenemos que hacer en el mercado para que tengamos desarrollo incluyente. ¿Qué es la economía que necesitamos para producir ese resultado? Porque no basta con lo que hacemos antes y con lo que hacemos después. Algo tiene que pasar en la distribución inicial del ingreso para que podamos efectivamente tener un desarrollo sostenible y un crecimiento inclusivo. Y en ello, por supuesto, el tema de la diversificación de nuestra matriz productiva es fundamental. Lo hemos dicho siempre. Pero hoy en día tiene una dimensión mucho más importante para nosotros, porque esa diversificación de la matriz productiva no podemos simplemente verla como en el pasado, en los sectores agrícolas, el sector industrial, el sector servicios. Ahora tenemos que verla con el factor de producción más importante que tenemos en el mundo de hoy, que es el tema del conocimiento, de las ideas, del talento. Hoy valen más las empresas por una idea que por las máquinas que tienen adentro. Y por lo tanto, esa es la apuesta que tenemos que hacer para poder efectivamente tener un desarrollo mucho más inclusivo. Una matriz productiva que integre en todos los sectores mucho más tecnología, mucho más ciencia, mucho más talento y, por supuesto, mucho más pequeñas y medianas empresas, porque con las grandes empresas no vamos a poder producir, como bien dice la OIT, pues el empleo decente que se requiere. Segundo, todo el tema de la conciliación trabajo-familia. ¿Cómo vamos a tener un crecimiento incluyente si las mujeres todavía tenemos el problema de escoger entre irnos al mercado formal o irnos a la informalidad, que nos permite una conciliación mejor para poder dar cuenta o atender a nuestras familias? Necesitamos que este tema sea un tema fundamental de la agenda. La conciliación, no mujer-trabajo, no. Trabajo-familia, para mujeres y hombres que tienen que atender y tienen que entrar a la economía del cuidado. Como dice una amiga mía, no hay tal cosa como que de repente bajan trabajadores de Marte. Nada pasó desde que nacieron hasta que llegaron al mercado de trabajo. No, eso tiene que ser internalizado en el mercado laboral, internalizado en el mercado laboral. Sí, termino. Los sistemas de seguridad social que tienen que estar incluidos en el tema económico, no como un tema de compensación. Y por supuesto, todo el tema final del posmercado en lo fiscal. Solo dejo titulares en esto, dejo titulares. Necesitamos una fiscalidad que no empobrezca. Nuevos estudios de fiscalidad en América Latina dan cuenta cómo los impuestos pueden tirar a familias, a un número de familias importante por debajo de la línea de pobreza. No tiene sentido que tengamos una fiscalidad que te empobrece y que después tengamos un programa de compensación que te saque de la pobreza. Hay que revisar cómo es que nuestros impuestos hoy en día tiran a la gente por debajo de la línea de pobreza.
Segundo, por supuesto, una fiscalidad que redistribuya, porque sabemos que nuestra capacidad de redistribución en el sistema fiscal hoy es muy limitada, mucho más limitada que la que tiene, como bien ha dicho CEPAL Europa. Pero también necesitamos una fiscalidad suficiente para las tareas del desarrollo sostenible, porque podemos tener una que esté bien diseñada, pero que sea insuficiente, que no nos dé para hacer las inversiones que necesitamos para combatir las vulnerabilidades ambientales, para hacer las infraestructuras que necesitamos, para entrar al mundo digital, etcétera. Entonces necesitamos que tenga las tres características: que no empobrezca, que redistribuya y que sea suficiente. No puedo entrar ahora, porque el tiempo es limitado, a lo que estamos haciendo dentro de la CEGIP. Espero que tengamos algún tiempito después. Solo menciono que precisamente el miércoles el gobierno de Guatemala decidió el nuevo lema de la Cumbre Iberoamericana del 2018. Y el lema, precisamente para unirnos a esta agenda, es por una Iberoamérica más próspera, más inclusiva y más sostenible. El tema que de verdad nos ocupa hoy en este foro tan importante que ha convocado la CEPAL y el Gobierno de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca, por su intervención. No quisiera parecer con falto de modales, pero el tema del tiempo es un tema muy importante en respeto al resto de los panelistas y a la intención que existe de poder recibir algún tipo de consulta, comentario o pregunta del piso. Por eso yo les pido que tengan una consideración por un tiempo limitado. Ya dijimos 15 minutos, podemos trabajar con 15 minutos, pero por favor no más de 15 minutos. Gracias. Ahora es el turno de la señora viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, señora Ileana Núñez Mordoche. Señora viceministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, queríamos agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México por organizar el evento y esta mesa, y muy especialmente queríamos agradecer a la señora Alicia Bárcena y a todo su equipo por haber puesto a toda la región a pensar qué es lo que nosotros vamos a hacer como región para alcanzar ese desarrollo sostenible, próspero, inclusivo, que tanto hemos mencionado en estos días. Y sobre todo por darnos la oportunidad de compartir nuestra modesta experiencia y nuestras reflexiones en este panel de cómo nosotros vemos esta agenda. Para Cuba, la Agenda 2030 es uno de los documentos más importantes que ha en todos los tiempos, en los 70 años de Naciones Unidas, se ha podido lograr a partir de que tiene una visión integral de la dimensión de lo que requiere la humanidad si queremos que persista para los próximos años. Y sobre todo que tiene un carácter universal, que creo que es lo más relevante. Teníamos los objetivos de desarrollo del milenio, que ya era un paso importante, que reconocía a la comunidad internacional. Sin embargo, aquello era muy limitado, era básicamente para los países en desarrollo. Y lo novedoso, lo más interesante, digamos que lo más importante que Cuba ve a la Agenda 2030 es que tiene una dimensión universal donde todos nos comprometemos, tanto los países en desarrollo como los países desarrollados, para poder integrar los tres pilares: el desarrollo sostenible, el desarrollo económico, social y medioambiental. Y lo importante también de la agenda es que reconoce que tenemos que trabajar sobre la base de la diversidad. Tenemos diferentes enfoques, diferentes modelos. Ningún país se parece a otro. Ningún modelo puede ser impuesto sobre ningún país. Y eso es un mérito que reconoce la agenda. Y todo ello con una visión de centrar y defender lo más importante, que es el principio de la igualdad y la equidad. Mucho se habla del desarrollo económico. Tenemos grandes potencias, pero tenemos que pensar, ¿queremos desarrollo a costa de agredir el medio ambiente?
Queremos desarrollo a costa de que solo en manos de unas pocas familias o grupos económicos se concentre la riqueza mundial y que no pueda ser distribuida entre todos los habitantes de nuestro planeta. Ese no es el desarrollo que nosotros tenemos. Por eso la importancia de la Agenda 2030. Es una agenda transformadora y que nos invoca a todos a actuar de manera conjunta. Si nosotros cumplimos el principio de no dejar nadie atrás, entonces será el éxito real de la comunidad internacional. De lo contrario, tendremos uno de los tantos papeles, nosotros los que hemos estado acostumbrados a trabajar en Naciones Unidas, uno más de lo que nos comprometimos y ha quedado ahí como un papel más. Nosotros consideramos como Cuba que se requiere una voluntad política de los países desarrollados para poder enfrentar esta nueva realidad. Hace un tiempo se hablaba mucho de la ayuda oficial al desarrollo y el 0.7. Ya eso es un tema que prácticamente, como es un tema de los lenguajes acordados, no se menciona en los documentos. Y nosotros requerimos de eso. Los países en desarrollo necesitamos esos recursos. Pero eso tiene que estar asociado también a reformar de manera urgente la arquitectura de las instituciones monetarias y financieras que hoy existen, que están diseñadas para los países desarrollados y no contempla las necesidades de nosotros, los países pobres y en desarrollo, que somos la mayoría de este planeta. Por tanto, nosotros reiteramos que se requieren recursos nuevos, adicionales, suficientes y que sean sobre bases predecibles. De lo contrario, nosotros reiteramos que tendremos otro documento más de los tantos que tenemos en el sistema de las Naciones Unidas. Pero nosotros también pensamos más. Esos recursos existen. Si los colosales recursos que hoy se destinan a la carrera armamentista, todos los días vemos en la prensa nuevas guerras, nuevas bombas, nuevos conflictos. Si todos esos recursos se destinaran a un desarrollo sostenible, integrando los 3 pilares, entonces nosotros tendríamos un modelo diferente. También estamos conscientes que no solo tiene que ser un accionar de la comunidad internacional, sino que tenemos que crear las capacidades nacionales. Los gobiernos nacionales tenemos un papel fundamental en este proceso, pero como mismo decía Rebeca, que ratifico, me sumo totalmente a su presentación, esto no puede ser por acumulaciones sucesivas, no son pequeños periodos de corto plazo y sumatoria. Tenemos que pensar a mediano y largo plazo si queremos garantizar la supervivencia de nuestra humanidad. Y esa responsabilidad nacional, que es una condición, no es solo crear el ambiente para el desarrollo económico aislado, un desarrollo con políticas sociales aislado y un desarrollo medioambiental aislado, como planteaba Rebeca. Tiene que tener una visión integral. Y no podemos mirarlo tampoco de una perspectiva nacional única de lo que queremos nuestros países y lo que hagamos cada uno de nosotros al interior de nuestros países. Tenemos que compartir nuestras experiencias. Tenemos que apoyar a otros países pequeños, vulnerables, con características y otras situaciones especiales. Tenemos que actuar de manera conjunta y ese es el rol que nosotros le agradecemos muchísimo a la CEPAL y especialmente a la señora Alicia Bárcena, que nos ha llevado a que nos unamos y que pensamos de manera conjunta cómo vamos a enfrentar estos grandes desafíos. Esta es la mesa económica. Tiene muchísimos elementos para abordar, pero quisiéramos solo mencionar uno que digamos que es lo que hoy está más en nuestros medios de prensa. Estamos afrontando una tendencia proteccionista en medio de complejas dinámicas financieras y un crecimiento económico que ha generado para todos los países y especialmente para nuestra región una gran incertidumbre. Ante ese proceso que se avecina, que no sabemos cómo va a terminar, no sabemos qué políticas nuevas van a adoptarse, no sabemos si la Organización Mundial del Comercio tomará un nuevo giro en ese diseño que tiene el comercio mundial, podría acarrear grandes problemas, especialmente para nuestra región. Y ante ese desafío, Cuba reafirma y está segura de que América Latina tiene
y no tiene otra opción que integrarse. Nosotros tenemos que crear una unidad indestructible frente a esta nueva realidad. América Latina tiene muchas cosas que compartir. Tenemos muchas experiencias entre nosotros que pudiéramos trabajar de manera conjunta. Por tanto, nosotros sí consideramos que la cooperación sur-sur será una herramienta fundamental en este desafío para la región y tenemos muchos mecanismos, muchas instituciones, muchos comités. Todos están diseñados para trabajar, pero a veces nuestras realidades nos absorben, nos llevan solo a mirarnos a nosotros por dentro y no compartimos nuestras experiencias con los demás, y eso pudiera hacer avanzar muchísimo a la región, como mismo decía Alicia el primer día de este foro. Nosotros tenemos que mantener nuestra región como una zona de paz, como se proclamó en la CELAC en La Habana, y nosotros tenemos que trabajar en un ambiente económico que pueda propiciar esa zona de paz. Sin desarrollo no hay paz y sin paz no hay desarrollo. Esto, digamos, sería nuestra reflexión muy breve, en aras del tiempo, de cómo Cuba piensa que debe ahondarse el tema de la agenda desde una perspectiva nacional, pero también de la perspectiva integradora de la región. Y si me permiten, quisiera comentar muy brevemente lo que Cuba está haciendo en función de ello. Desde el 2011, ustedes conocen que Cuba comenzó un proceso de actualización de su modelo económico, un modelo que se diseñó sobre la base de la consulta popular, un proceso autóctono donde le preguntamos a los 11 millones de ciudadanos cubanos qué nosotros queremos para los próximos años. No una perspectiva de corto plazo ni de mediano plazo, sino qué quiere Cuba, cómo se vería Cuba para el largo plazo, mediano y largo plazo. Sobre esa base, nosotros, y partiendo siempre desde la igualdad, Cuba decidió establecer ese modelo y diseñar políticas orientadas a buscar un desarrollo económico que permita alcanzar un desarrollo sobre bases sostenible, próspero, pero que logre mantener las políticas sociales y los logros sociales que ha alcanzado la Revolución Cubana, en particular todo lo que está relacionado con seguridad social, salud, educación, y todo ello en aras y en armonía con el medio ambiente. Este proceso, que es conocido como la actualización del modelo económico, trazó una política general y también políticas sectoriales, pero con el principio de cada una tenía que ser integrada y cada ciudadano tiene que ser partícipe de ese proceso que hoy Cuba está desarrollando. Sobre esa base, nosotros establecimos, mucho antes de que se aprobara por Naciones Unidas la Agenda 2030, un documento que se conoce y estamos trabajando en las bases para un plan de desarrollo económico y social hasta el 2030 precisamente. Y nosotros decidimos, a la luz de que en septiembre del 2015 se aprobara la agenda, incluir la Agenda 2030 como parte de ese programa de desarrollo económico que Cuba ya se había trazado para desarrollar en los próximos años. Eso sin duda ha tenido que para nosotros un gran reto, se requiere mucho financiamiento, la situación para Cuba es bastante compleja. Cuba es un país importador neto de alimentos, no tiene recursos financieros, no puede acceder a las instituciones financieras internacionales por el bloqueo económico, financiero y comercial que se ha impuesto a mi país y que se mantiene aún vigente a pesar de algunas medidas que se tomaron, pero que no fueron suficientes para levantar por la administración norteamericana de ese bloqueo. En medio de ese contexto nacional, Cuba se ha propuesto retos muy importantes. Hemos desarrollado un nuevo marco normativo, nueva ley de la inversión extranjera para atraer capitales, pero todas las normativas incluyen los temas sociales, los temas de seguridad social, los temas impositivos, incluyen también la ley nueva de impuestos, normas nuevas para el medio ambiente y sobre todo diseñado en función de alcanzar ese desarrollo sostenible que necesitamos y requerimos los cubanos. Algunos
objetivos de milenios, Cuba ya los había cumplido. Por ejemplo, la mortalidad infantil es de 4.3 por cada 1000 niños nacidos vivos. Tenemos un sistema de salud universal, accesible y gratuito para toda la población que es conocido, con una esperanza de vida de 78.5 años. Y en el 2015 fuimos declarados el primer país en validar la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis congénita. Muchos pudieran ser los logros, pero el desarrollo económico es el único que puede sustentar los alcances, los logros sociales que ha tenido la revolución cubana, y todo ello, reiteramos, de una manera integral, en armonía con la madre naturaleza, como dicen nuestros amigos bolivianos, y que nosotros coincidimos que si no nos unimos en esos 3 pilares no tendríamos posibilidades de alcanzar no podríamos las próximas generaciones ver cómo será este planeta. Nosotros, para concluir, en aras del tiempo, pudiéramos mucho comentar, nuestras pequeñas y modestas contribuciones que le hemos podido hacer a la región, no solo a la región, sino fuera de ella, la hemos compartido y reiteramos nuestra disposición para poder compartir la experiencia de Cuba con todos aquellos que lo requieran, que lo soliciten, sobre la base de la hermandad y la solidaridad. Nosotros estamos convencidos que la región de América Latina y el Caribe enfrenta un gran desafío, que tenemos que enfrentarlo y que solo lo vamos a lograr con la integración. Y tenemos que trabajar sobre la base de aquello que nos une, no de lo que nos separa. Y tenemos que integrar a todos los actores de la sociedad. Si no participamos todos en este proceso, entonces sí es que no dejaremos a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra, por su contundente presentación. Ahora le corresponde el turno al señor Pablo Sanguinetti, economista jefe del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Pablo, hola, buenos días. La palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la CEPAL, a Alicia por esta invitación y por supuesto a la Cancillería de México. Para nosotros desde CAF es un honor poder compartir esta mesa y felicitarlos por esta iniciativa referida a los objetivos 2030. Yo voy a ser muy breve, espero poder hacerlo, y voy a organizar mi presentación en 4 puntos. Obviamente asociados con uno de los objetivos que creo fundamental, que es este tema de erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Lo primero es, muy brevemente, algunas tendencias recientes en la medición de esto que queremos reducir, ¿no? Porque si no medimos lo que queremos reducir, es difícil que podamos tener políticas consistentes. 2, y voy a tomar el desafío de Rebeca. Rebeca dijo, los economistas lo único que les interesa es el crecimiento. Yo soy economista y voy a poder decir que no cualquier crecimiento ayuda, y por eso este tema del rol del crecimiento en la reducción de la pobreza y desigualdad lo voy a atacar. El tercer tema es, más allá de reducir la pobreza y desigualdad por un funcionamiento mejor de la economía a través de un mayor crecimiento, la pregunta es si los estados tienen un rol para intervenir de forma directa a través de políticas redistributivas para reducir la pobreza, la desigualdad. ¿Qué ha hecho América Latina en esto en los últimos tiempos y qué posibilidades hay de seguir haciendo esto en el futuro? Y por último, algo muy caro al corazón de CAF y tiene que ver con otro tipo de intervención pública, que es la infraestructura, que está en boca de todo el mundo, y voy a referirme a en qué medida la infraestructura puede generar este crecimiento que voy a decir de calidad para reducir la pobreza y también la desigualdad, y qué rol le cabe al sector privado allí. Bueno, empecemos por el primer punto. Tendencias recientes, ya lo dijeron, pero simplemente decir que la región claramente en los últimos 15 años ha mejorado en este tema. Si medimos, de vuelta, acá voy al tema de medición, si medimos pobreza por este indicador de ingreso, que tiene muchos problemas, por ejemplo, esta línea de $4, efectivamente la pobreza se redujo de casi 43% en el 2002-2003 a 25%. Esto es un indicador obtenido por población. Si miramos otros indicadores que creo que son muy útiles, un poquito más estructurales, el más obvio es NBI, ¿se acuerdan? Esto, y vivienda, acceso a educación, etcétera. Las cosas no son tan lindas. Se redujo, pero aquello, de 40
de 50 a 40. Por eso estos temas de estos indicadores multidimensionales que México con el lo está haciendo, Colombia, son muy relevantes porque queremos que la gente esté permanentemente mejor, no que por un ciclo económico que bajó, aumentó algunos sueldos en ciertos sectores y hay un poquito más de empleo, baja la pobreza. Queremos que sea menos vulnerable. Entonces estos indicadores son muy importantes. Vamos al segundo punto. ¿Qué rol le cabe el crecimiento en la reducción de la pobreza y la desigualdad? Obvio, yo voy a decir que el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué es esto? Ya vimos que el crecimiento rápido que tuvimos entre 2003 y 2012 produjo un auge en los ingresos laborales, pero también públicos, y esto redujo la pobreza sensiblemente. Pero ahora estamos en una situación de menos crecimiento y hay mucho temor de que estos logros que tuvimos hasta el 2012 se estanquen o se vuelvan para atrás. Y entonces es una señal de un poquito de fracaso. O sea, hicimos tan bien las cosas y resulta que un poquito de recesión, un poquito de crecer en lugar de 4 al 2 y ya nuestros indicadores sociales empiezan a desordenarse, digamos. Entonces no quiere decir que hicimos tan bien las cosas. Entonces, cuando decimos que el crecimiento es necesario pero no suficiente, hay un tema central de lo que estaría fomentando el crecimiento, que tiene que ver con lo que llamamos factores, en inglés drivers, más domésticos y menos externos de los que estuvieron influidos entre 2003 y 2012. ¿Qué quiere decir? Aumentos en la productividad. Y sobre todo algo que ya se mencionó, el tema de la informalidad. Y la informalidad no solamente es un tema laboral, de un tema de que muchos trabajadores no tienen servicios sociales, asistencia social o seguridad social. Tiene que ver también con una definición productiva. 43% de nuestros trabajadores trabajan en empresas de 4 o menos empleados, con muy baja productividad. 29% de nuestra fuerza laboral es autoempleada. Tiene empresas que no emplean a nadie. Esos trabajos no son capaces de generar ingresos sostenibles y que crezcan en el tiempo. Entonces, este es un tema muy importante. Queremos reducir la pobreza y la desigualdad en forma sostenida. Necesitamos crecer, pero crecer en función de cambios estructurales que tienen que ver con la informalidad. Y acá voy a ser un poquito provocativo. Cuando digo cambio estructural, no es un tema de sectorial. No es que tenemos que producir más tecnología, más industria y menos agricultura. No lo es. Es un tipo de crecimiento, es cómo se produce en empresas formales, en empresas que tienen innovación, en empresas que hay capacitación, en empresas que tienen acceso a crédito, ese tipo de empresas. Y esas están en los servicios, están en la agricultura, están en todas partes. Hay un ejemplo muy típico. Chile es quizá el país con una estructura productiva menos diversificada en la región y tiene 20% de informalidad. México es de la economía con mayor diversificación productiva y tiene 50% de informalidad y bajo crecimiento. Entonces, tenemos que atacar el concepto que no es sectorial, sino en qué se emplea y en qué tipo de empresas se emplean nuestros trabajadores. ¿Qué políticas entonces podemos tener para generar estas empresas que crean empleos de calidad, con mayor posibilidad de pago, salarios? Bueno, hay una discusión que tenemos los economistas, típica. Por el lado de la demanda, para aumentar el empleo formal hay que bajar los impuestos al trabajo, la regulación, etc. Algo de eso puede ser necesario, depende de cada país, pero la evidencia sugiere que con eso solo no basta. Con eso solo no basta. Necesitamos políticas por el lado de la oferta, por el lado de las capacidades laborales de nuestros trabajadores. Estos trabajadores que están en empresas de 2 o 3 empleados no tienen las capacidades laborales, nosotros lo hemos medido en CAF, para ir para trabajar en una empresa que tiene más de 5 empleados. No las tienen. Están ahí porque es eso o trabajar vendiendo tortillas en la calle. Y esto, por supuesto, es un buen trabajo. ¿Me entiende? Entonces, la cosa es mucho más complicada. Podemos darle innovación, financiamiento a todas estas startups y resulta que la mano de obra no va a estar. Entonces, esto es muy importante. Tercero, voy al tercer punto, que tiene que ver con el rol del Estado, más allá de que si la economía crezca y crezca de esta forma, reduciendo informalidad, ¿qué rol le cabe al Estado para reducir la desigualdad y la pobreza a través de intervenciones redistributivas directas? ¿Qué ha hecho la región en los últimos años? Bueno, la región avanzó. Hay países voy a decir algo de mi país, digamos,
Argentina hoy tiene un Gini post-intervención del Estado que es 25, 0,25. Antes de intervención del Estado es 0,48. O sea, políticas retributivas muy fuertes. También las tiene un poco Brasil. Pero quizá en Colombia no. En Gini en Colombia se mueve de 0,50 a 0,40 después que el Estado interviene. Ahora, es muy fácil decirlo, pero es más difícil implementarlo. Necesitamos capacidad del Estado para poder financiar estas políticas sociales. En parte, y por supuesto, el problema es que a veces estas políticas sociales, si están muy focalizados en informalidad, digamos, de ayudar a las familias informales, a veces pueden producir incentivos perversos, ¿no? De querer mantenerse en informalidad porque tengo un montón de beneficios y si me empleo en una empresa formal quizá los pierdo, etc. Entonces ahí los economistas somos muy incentivos mucho en esto, quizás necesitamos un poquito más de evidencia para entender eso, pero digo, es algo que tenemos que tener en cuenta. Voy al cuarto punto. Más allá del Estado interviniendo a través de gasto social y impuestos más redistributivos, el tema de la infraestructura puede jugar un rol muy relevante en esto de que decía antes de un crecimiento de calidad que reduzca la informalidad, que haga crecer las empresas, que haga generar empleos de mayor calidad, etc. ¿A través de qué canales? Bueno, todo el mundo, digamos, mucho hablamos de esto, pero a veces no nos hacemos las preguntas relevantes. Por ejemplo, transporte a nivel de ciudades, mejorar la infraestructura de transporte y quizás de vivienda, genera mercados laborales. Básicamente las ciudades son mercados laborales, ¿no? Digamos, una visión muy extremista, pero genera mercados laborales más densos. Tenemos la posibilidad de que gente que vive en distintas áreas, en lugares de las áreas metropolitanas, puede acceder a trabajos, digamos, en ciudades que tienen casi 4 o 5 millones de habitantes. Y ojo, esto de generar mejores emparejamientos, es una fea palabra, entre las capacidades de un trabajador y las demandas de una empresa en términos de ciertas características, es central para aumentar la productividad. Si la gente no tiene cómo transportarse, se va a emplear a 10 cuadras a la redonda y seguramente a las 10 cuadras a la redonda no va a encontrar el mejor trabajo para sus habilidades. Pero por supuesto, no tiene que poder, si tiene que viajar 2 horas para hacer eso, no lo va a hacer. Pero entonces, esto es muy importante. La infraestructura puede ayudar a través de este factor a mejorar la productividad. Por supuesto que la infraestructura tiene efectos que todos conocemos sobre las exportaciones, bajar los costos de producción, etcétera, que ya sabemos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos fomentar esto? ¿Cuánto invierte la región en infraestructura? Un número que salía allí, que recolectado la CEPAL, hablaba de 2,5. Yo por ahí estamos haciendo con CEPAL y con BID este indicador de infralatam, porque de vuelta necesitamos políticas para un tema central como infraestructura y resulta que no hay buenas mediciones para medir lo que estamos haciendo. Bueno, esto se está tratando de resolver a través de esta iniciativa. Los indicadores dan 2,5 del PIB en gasto de infraestructura pública y privada, pero resulta que, bueno, si somos un poquito más optimistas, quizás esto llegue a 3,5, de los cuales, básicamente, un punto lo gasta el sector privado y 2,5, entre 2 y 2,5 el sector público. Los gobiernos quieren fomentar esto por todas las razones que dije. Claro, la inversión pública está un poquito acotada, dado los nuevos tiempos de austeridad, dado el menor crecimiento, y entonces se ha dicho con mucha razón que el sector privado puede jugar un rol importante. Yo quiero poner un poquito no de pesimismo, pero bajarle un poquito la ansiedad a eso. El sector privado no va a resolver lo que los gobiernos no pueden hacer. Por supuesto, puede haber innovación en términos de cómo atraer al sector público a la infraestructura y esto puede darnos más de un punto, quizás 1,5 puntos, quizás 2. Y un instrumento para eso son las famosas participación público-privada, PPPs. Eso es un instrumento interesante, muchos países lo están usando, ya hay cierta experiencia, los resultados han sido mixtos, en los 90 hubo varios fracasos, entre ellos aquí México con las autopistas, pero hubo en varios países. Pero hay una nueva generación de PPPs que creo que está mejorando el diseño. Los bancos nacionales de desarrollo y los bancos multilaterales de desarrollo, CAF, podemos dar una mano en esto, porque a veces
El financiamiento privado puede venir de fuentes bancarias tradicionales, pero mucho puede venir de fuentes institucionales, fondos de pensión, etcétera, que hasta ahora se han metido poco en esto. Y se ha metido poco por varias razones, temas regulatorios, etcétera. Los bancos nacionales de desarrollo y CAFO, BID, etcétera, pueden jugar un papel importante haciendo de puente entre estos fondos y los gobiernos para mejorar esas regulaciones. Pero déjenme decir, con esto voy terminando, que para tener un sector privado, digamos, dinámico, invirtiendo en infraestructura, necesitamos capacidades públicas. En algún momento se creyó que los PPP iban a resolver la falta de capacidad del Estado para hacer infraestructura. Absolutamente, eso no es cierto. Porque para poder diseñar estos proyectos que tienen que ver con contratos muy complicados, donde tiene que haber un buen balance de riesgo entre el sector privado y público, se requieren muchas capacidades. Instituciones modernas. Entonces, digo, esto no reemplaza la capacidad de planificación, de identificación de proyectos, regulatorias, que tienen que crearse en el sector público. Así que, simplemente voy terminando, ya no me queda tiempo, diciendo que hay esperanza. Definitivamente podemos seguir avanzando en términos de reducir pobreza y la desigualdad, aún en tiempos más austeros como los que se vienen, simplemente cambiando un poquito la fuente de crecimiento en el sentido que los factores que lo determinan sean más domésticos, sean más porque estamos haciendo los deberes que siempre son los mismos, pero que a veces cuando nos llega maná del cielo los posponemos. Y tiene que ver con estas políticas de aumento de productividad que no son necesariamente cambios en la estructura productiva entre sectores, sino justamente atacar este tema de la informalidad, de por qué las empresas no crecen más, por qué no emplean más gente, por qué los trabajadores no tienen las capacidades que necesitan. El Estado puede jugar un rol importante, se van a seguir requiriendo políticas redistributivas, va a haber límites para hacer ello, y quizá la infraestructura juega un rol central en esto. No solamente hay que gastar en salud y educación, por supuesto que hay que hacerlo, pero también en generar estas infraestructuras. Y el sector privado puede jugar un rol, pero no es la panacea y se requiere un Estado bien capacitado para hacerlo. Gracias. Gracias, Pablo. Dado el escaso tiempo que tenemos ahora, abriremos el espacio para 2 preguntas o comentarios desde la sala. Tiene la palabra el representante de Uruguay. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Por supuesto, muy interesante el panel. Yo quería poner la atención sobre un punto que nos preocupa desde la gestión pública desde hace mucho tiempo y está referido directamente con el tema de la infraestructura. Sabido es, como fue planteado en el panel, especialmente en la última intervención de Pablo Sanguinetti, que la infraestructura es palanca de desarrollo. Y la infraestructura es muy cara, implica erogaciones importantes para los países. En la contabilidad pública, la infraestructura se registra contablemente de la misma manera que se registra un gasto fungible, un gasto que se consume en el momento, es decir, los salarios o la energía eléctrica. En las empresas, ya sean públicas o privadas, que tienen contabilidad patrimonial, la infraestructura se registra como un activo, es decir, se envía a pérdida a lo largo de toda su vida útil, que dependerá del tipo de infraestructura que sea, pero pueden ser 10, 15, 20, 30 años. Esto puede parecer un tema menor, pero resulta una limitante importante para la inversión en infraestructura de los países, dado que si un país quiere realizar un shock de infraestructura y cuenta con el financiamiento para ello, no puede hacerlo, se ve restringido porque esto eleva de manera importante el déficit fiscal. Entonces, quería poner atención en un foro sobre desarrollo sostenible porque puede ser un tema menor, un tema de registración contable, pero que puede estar impidiendo que muchos países que tienen posibilidades de financiamiento y de ir adelante con ese cuello de botella que muchas veces implica la infraestructura para el desarrollo de los países, no puedan hacerlo justamente por el tema de la afectación importante que genera la infraestructura por los montos que lleva en el déficit fiscal de cada año.
Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Pues de los países nadie, No, nadie. Bueno, Rebeca, ¿tú deseas contestar lo que decía nuestro amigo de Uruguay? Solo decir que yo creo que el punto de Uruguay es un punto muy importante. Esto me recuerda una pelea muy fuerte que tuvimos con el Fondo Monetario precisamente en los 90. Y perdón que use estos términos porque técnicos, pero porque claro, el gasto la inversión en infraestructura va por encima de la línea, afecta el déficit fiscal y la amortización va por debajo de la línea. Lo que es muy importante es si la región se uniera en esto, porque yo estoy convencida que la región latinoamericana tiene un rezago de infraestructura también por la contabilidad del déficit fiscal. Y esto viene desde los años 80. Y quiero decir que no todos los países tienen este problema, no todas las regiones tienen este problema, porque en América Latina en los 80 además se metió lo de las empresas públicas y el gasto de las empresas públicas en infraestructura como parte del déficit consolidado del sector público. Entonces no solo se afectó la inversión pública del gobierno central, sino que se afectó la inversión pública de las empresas públicas de servicios dentro del sector público. Y yo estoy convencida que esto ha provocado un rezago importante en la inversión en infraestructuras dentro de la región. Y tiene que cambiar la contabilidad, incluyendo la contabilidad del Fondo Monetario, la forma en que efectivamente esto se incluye. Una de las razones por las que yo en algún momento hasta escribí sobre esto, porque estaba en el Ministerio de Hacienda y teníamos esta preocupación, y lo que pasa es que no saben qué hacer con la serie, no saben qué hacer con la serie del déficit fiscal y cómo van a reaccionar los mercados hacia eso. Y yo creo que solo una acción concertada de los países de la región puede hacer que este cambio se dé. Les digo que yo sé que en Asia, por ejemplo, las empresas públicas de servicios no están metidas en su infraestructura dentro de la contabilidad del déficit. Entonces ahí además hay una asimetría en términos del tratamiento que tiene la región con respecto a otras regiones del mundo. Y este punto no es menor. Es un punto fundamental y tiene toda la razón Uruguay en plantearlo. Yo creo que sería una cosa muy importante en la unión de la región en esta dirección para poder cambiar una cosa que ha afectado a la región desde los años 80, cuando fue la crisis de la deuda. Gracias. Pablo, sí. No, el punto que hace Álvaro y que menciona Rebeca es muy importante. Quizá esto de meter todo en el déficit es porque había una noción un poquito desde los centros de poder o como se llame eso, sobre que los países hacen cualquier cosa para esconder déficit, para esconder gastos no sostenibles, etcétera. En algún momento y en algunos casos eso podría estar justificado, pero estoy seguro que la región ha ganado mucho en institucionalidad. Entonces, si ahora tenemos empresas públicas que tienen una gobernanza, digamos, que la asegura de cierta independencia, donde hay planificación, donde digamos, la interferencia política también está de alguna forma acotada, etcétera, ya esos temores de que nos vamos a comportar como niños no son fundamentados. Entonces, claramente estas cosas hay que empezar a reverlas y, digamos, y proponerlas. Lo que decía Álvaro de no contabilizar el gasto público, el gasto de infraestructura dentro del déficit, ponerlo debajo de la línea, etcétera. Yo creo que ya hay que empezar a hacer los dos números, digamos. Seguramente alguna gente del mercado no lo va a leer bien, pero digamos, esto se trata de generar confianza y la confianza se gana con el buen comportamiento del día a día, ¿no? La confianza no se gana poniendo reglas y leyes, se gana mostrando lo que uno hace. Y la región está mostrando un comportamiento distinto y por lo tanto nos merecemos y podemos avanzar en estos cambios que son relevantes. Muchas gracias, Pablo. Con esta intervención quiero agradecerle a los distinguidos panelistas por su participación y vamos a hacer un receso de 2 minutos para llamar a los integrantes de la segunda mesa. Muchas gracias.